El libro de Ruth. Capítulo 1. En los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab, junto con su mujer y sus 2 hijos. Ese hombre se llamaba Elimelech, y su mujer Noemí. Sus hijos se llamaban Mahlón y Kelión, y habían nacido en Efrata, de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde, ellos se casaron con unas moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa, y la otra Ruth, y se quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años. Pero también murieron Mahlón y Kelión, y Noemí se quedó desamparada, sin marido ni hijos. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Las 3 mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. Pero Noemí les dijo a sus 2 nueras: «Es mejor que regresen a la casa de su madre. Que el Señor las trate con misericordia, tal y como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. Que el Señor les conceda hallar reposo, cada una en casa de su propio marido». Luego las despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar a voz en cuello y le dijeron: «Las 2 nos queremos ir contigo a tu pueblo». Pero Noemí respondió: «Regresen a su pueblo, hijas mías. No tiene caso que vengan conmigo, pues ya no tengo más hijos que puedan ser sus maridos. Váyanse, hijas mías. Yo ya estoy vieja para tener marido. Y aun cuando abrigara esa esperanza, y esta noche estuviera con un hombre y volviera a tener hijos, ¿habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha puesto en mi contra». Pero ellas seguían llorando a voz en cuello, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: «Mira a tu cuñada, ya regresa a su pueblo, con sus dioses. Regrésate también tú». Pero Ruth le respondió: «No me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue, y más aún, si acaso llego a dejarte sola, solo la muerte nos podrá separar». Y como Noemí vio que Ruth estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Y así, las 2 siguieron caminando juntas hasta llegar a Belén. Y en cuanto entraron a la ciudad, hubo gran agitación entre toda la gente por causa de ellas, pues decían: «¿Qué? ¿No es esta Noemí?». Pero ella les respondió: «Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Yo salí de aquí con las manos llenas, pero Él me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué llamarme Noemí, si el Señor se ha puesto en mi contra, y mis aflicciones vienen del Todopoderoso?». Fue así como Noemí volvió de Moab, acompañada de Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Si deseas crecer espiritualmente y fortalecer tu fe, hemos preparado un material exclusivo para ti. Consúltalo en el primer comentario fijado. Capítulo 2. Noemí tenía, por parte de su marido, un pariente que se llamaba Buz. Era un hombre muy rico,
de la familia de Elimelech. Un día, Ruth le dijo a Noemí: «Por favor, déjame ir al campo a recoger espigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas». Y Noemí le respondió: «Ve, hija mía». Ruth fue al campo y recogió espigas siguiendo a los segadores. Y resultó que aquella parte del campo era de Buz, el familiar de Elimelech. De pronto, Buz llegó de Belén y saludó a los segadores. Les dijo: «Que el Señor esté con ustedes». Y ellos le respondieron: «Que el Señor te bendiga». Luego, Buz le preguntó al mayordomo de sus segadores: «¿De quién es esa joven?». Y el mayordomo le respondió: «Es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que se va dejando entre las gavillas. Y desde esta mañana que entró en el campo, no ha descansado ni siquiera un momento». Entonces Buz le dijo a Ruth: «Escucha, hija mía, no te vayas de aquí, ni vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué campo van a segar y síguelas. Ya he dado órdenes a mis criados de que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que saquen los criados». Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó: «¿Cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy una extranjera?». Y Buz le respondió: «Ya sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra después de que murió tu marido. Sé también que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya». Ruth le dijo: «Señor mío, espero ser digna de tu bondad. Tus palabras me infunden consuelo, pues me hablas con el corazón, aun cuando no puedo compararme a una sola de tus criadas». A la hora de comer, Buz le dijo: «Acércate, toma un poco de pan y mójalo en la salsa de vinagre, y come». Ruth se sentó junto a los segadores, y Buz compartió con ella lo que estaba comiendo, y ella comió hasta saciarse, y aún le sobró. Luego se levantó para seguir espigando. Mientras tanto, Buz les dijo a sus criados: «Déjenla recoger espigas también de entre las gavillas, y no la incomoden, y dejen caer algo de los manojos, para que ella lo recoja, y no le digan nada en contra». Y así, Ruth recogió espigas en el campo hasta el anochecer, y de todo lo que había recogido, desgranó como 20 litros de cebada, y lo guardó y regresó a la ciudad. Al llegar, sacó también lo que le había sobrado después de comer, y se lo dio a su suegra. Y al ver Noemí todo lo que había recogido, le preguntó: «¿Dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que te ha tratado con tanta bondad». Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un hombre llamado Buz. Entonces Noemí le dijo: «Que el Señor lo bendiga. El Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos». Luego añadió: «Ese hombre es pariente nuestro. Es uno de los que pueden rescatarnos». Y la moabita Ruth contestó: «Ese hombre también me dijo: júntate con mis criadas hasta que se acabe la cosecha». Noemí le dijo a Ruth, su nuera: «Es mejor, hija mía, que espigues con sus criadas, y no que te molesten en otro campo». Y Ruth se quedó espigando con las criadas de Buz, hasta que terminaron de segar el trigo y la cebada. Mientras tanto, siguió viviendo con su suegra.
Capítulo 3. Después Noemí, la suegra de Ruth, le dijo: Hija mía, es mi obligación buscarte un hogar, para que puedas ser feliz. Buz es nuestro pariente, y tú ya has estado trabajando con sus criadas. Precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de cebada. Así que báñate y perfúmate, y ponte el mejor de tus vestidos, y ve a la era. Pero no te presentes ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta, y ve luego y levanta el manto con que se cubre los pies. Entonces él te dirá lo que tienes que hacer. Y Ruth respondió: Haré todo lo que tú me mandes hacer. Y Ruth fue a la era e hizo todo lo que su suegra le mandó hacer. Y cuando Buz terminó de comer y beber, y estaba muy contento, se retiró a dormir junto a un montón de cebada. Entonces Ruth llegó sigilosamente, descubrió los pies de Buz y se acostó. A eso de la medianoche, Buz despertó sobresaltado y al darse la vuelta, se dio cuenta que había una mujer acostada a sus pies. Entonces le preguntó: ¿Quién eres? Y ella respondió: Soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. Buz le dijo: Que Dios te bendiga, hija mía, por esto que has hecho. Al final, tu bondad ha sido mayor que al principio, pues no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo, pobres o ricos. No te preocupes, hija mía. Yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Pero toma en cuenta que, aunque es verdad que yo soy uno de tus parientes cercanos, hay otro aún más cercano que yo. Duerme aquí esta noche, y mañana, cuando sea de día, si él te rescata, está bien, que te rescate. Pero si no te quiere rescatar, yo lo haré. Pongo al Señor como testigo. Ahora descansa, y hasta mañana. Y Ruth durmió a los pies de Buz, pero al amanecer se levantó antes de que se pudieran reconocer unos a otros, pues Buz le dijo que nadie debía saber que una mujer había estado en la era. Pero antes le dijo: Quítate el manto y sujétalo. Ella lo extendió, y él echó allí 6 medidas de cebada, luego se las echó al hombro, y Ruth se fue a la ciudad. Cuando llegó con su suegra, ésta le preguntó: ¿Qué pasó, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que había sucedido con Buz, y añadió: Me dio estas 6 medidas de cebada y me dijo: Estas son para que no regreses con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: Espera un poco, hija mía, hasta ver cómo se resuelve este asunto, porque Buz no descansará hasta dejarlo arreglado. Capítulo 4. Buz se dirigió a la entrada de la ciudad, y allí se sentó. En ese momento vio pasar al pariente del cual le había hablado a Ruth, y le dijo: Hermano, ven y siéntate aquí conmigo. El pariente fue y se sentó. Entonces Buz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo: Siéntense también con nosotros. En cuanto ellos se sentaron, Buz le dijo a su pariente: Noemí ha vuelto de Moab y vende una parte de las tierras que fueron de nuestro pariente Elimelech. Creo conveniente que lo sepas, y te sugiero comprar sus tierras, teniendo como testigos a los aquí presentes, ancianos de mi pueblo. Si quieres comprar, compra. Si no quieres comprar, dímelo, pues tengo que saberlo. Y es que nadie más puede comprar sino solo tú, y después de ti, yo. Y el pariente respondió: Está bien, compro el terreno,
Entonces añadió Buz: al comprar las tierras de Noemí, debes también tomar por mujer a Ruth, la moabita que fue mujer del difunto, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto. Entonces el pariente respondió: si es así, no puedo comprar las tierras, porque no quiero poner en riesgo mi heredad. Compra tú, te cedo mis derechos. Desde hacía mucho tiempo, había una costumbre en Israel que en una compra por rescate, una de las partes se quitaba su sandalia y se la daba al otro. Con este acto se confirmaba el trato ante todo Israel. Así que el pariente se quitó el zapato y le dijo a Buz: toma tú posesión de las tierras. Entonces Buz les dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí todo lo que fue de su esposo Elimelec y de sus hijos Kelión y Mahlón. Además, tomo por esposa a la moabita Ruth, que fue mujer de Mahlón, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto y su memoria no se borre de entre sus hermanos ni de su ciudad. Ustedes son testigos hoy de este acuerdo. El pueblo y los ancianos que estaban a la entrada de la ciudad dijeron: somos testigos. Que el Señor permita que la mujer que llega a tu casa sea como Raquel y Lea, las cuales levantaron como pueblo a los israelitas. Que seas tú un hombre ilustre y distinguido en Efrata y en Belén. Que el Señor te conceda tener con Ruth muchos hijos, como se los concedió a Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así fue como Buz tomó a Ruth por esposa y se allegó a ella, y el Señor le concedió quedar embarazada y dar a luz un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que te concedió tener un nieto que te rescatara. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Ese niño te infundirá nuevos ánimos y te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera, que te ama y dio a luz ese niño, es de más valor para ti que 7 hijos. Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo, y se encargó de criarlo. Y las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo. Y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Yesé, que fue padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue padre de Yesrón. Yesrón fue padre de Ram, y Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Nasón, y Nasón fue padre de Salmón. Salmón fue padre de Buz, y Buz fue padre de Obed. Obed fue padre de Yesé, y Yesé fue padre de David. Acabas de escuchar el libro de Ruth, una de las historias más hermosas, tiernas y esperanzadoras de toda la Biblia. En medio de un periodo oscuro de la historia de Israel, cuando no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía, Dios nos regala esta joya literaria que brilla como una estrella en la noche más profunda. Es una historia de amor, de lealtad, de redención y de gracia. Es una historia que nos muestra que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos, incluso en los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra de este libro con atención, entonces has sido testigo de algo extraordinario. Has presenciado cómo una mujer extranjera, una viuda moabita sin ningún derecho ni esperanza, según las normas de su tiempo, fue acogida en el pueblo de Dios y llegó a ser nada menos que la bisabuela del rey David. Has visto la fidelidad de Ruth hacia su suegra Noemí, una lealtad que trasciende los lazos de sangre y las obligaciones legales. Has contemplado la bondad de Booz, un hombre íntegro que fue más allá de lo que la ley exigía para mostrar misericordia. El propósito espiritual de este libro va mucho más allá de narrar una bella historia de amor. Ruth fue escrito para mostrarnos el corazón de Dios, un Dios que no hace acepción de personas,
un Dios que acoge al extranjero, al marginado, al que no tiene derechos. Un Dios que teje los hilos de la historia con manos invisibles pero seguras, llevando todas las cosas hacia su propósito eterno. En las 4 breves capítulos de este libro, encontramos verdades que pueden transformar nuestra comprensión de quién es Dios y cómo obra en nuestras vidas. El impacto de esta lectura debería ser profundo para tu vida, porque si hay algo que este libro nos enseña con claridad meridiana, es que ninguna situación es demasiado desesperada para Dios. Noemí había perdido todo: su esposo, sus 2 hijos, su tierra, su esperanza. Cuando regresó a Belén, les dijo a las mujeres del pueblo que no la llamaran Noemí, que significa placentera, sino Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso la había llenado de amargura. Y sin embargo, al final del libro, esas mismas mujeres la felicitan porque Dios le ha dado un redentor, y ella sostiene en sus brazos al nieto que será su consuelo y sustento. Hablemos ahora del contexto histórico de este libro para que puedas comprender mejor su mensaje. La historia de Ruth ocurre durante el periodo de los jueces, como el mismo libro nos indica en su primera línea. Esto la sitúa en uno de los momentos más turbulentos de la historia de Israel, aproximadamente 1100 años antes del nacimiento de Jesús. Era una época de ciclos repetitivos de pecado, opresión, clamor y liberación. Una época donde la moralidad estaba en declive y la fe en el Dios verdadero se mezclaba con la idolatría de los pueblos vecinos. La tradición judía atribuye la escritura de este libro al profeta Samuel, aunque el texto mismo no identifica a su autor. Lo que sí sabemos es que fue escrito después del nacimiento de David, porque el libro termina con su genealogía. Probablemente fue compuesto durante los primeros años de la monarquía israelita, quizás para establecer la legitimidad del linaje de David y mostrar que, aunque tenía sangre moabita en sus venas, esto no era un impedimento, sino una muestra de la gracia de Dios. El público original de este libro eran los israelitas que vivían bajo el reinado de David o sus sucesores inmediatos. Para ellos, conocer la historia de Ruth era conocer los orígenes de su amado rey. Era entender que Dios había estado trabajando generaciones antes para preparar el camino del hombre según su corazón. Pero el libro también tenía un mensaje más amplio para todo el pueblo de Israel. La gracia de Dios no tiene fronteras nacionales ni étnicas. El motivo por el cual este libro fue escrito va más allá de preservar la genealogía de David. Fue escrito como un testimonio de la providencia divina. Fue escrito para mostrar que en medio del caos del período de los jueces, había personas fieles que honraban a Dios y seguían sus caminos. Fue escrito para enseñar que la verdadera pertenencia al pueblo de Dios no es cuestión de nacimiento, sino de fe. Ruth, la moabita, eligió al Dios de Israel como su Dios y al pueblo de Israel como su pueblo, y Dios la recibió con brazos abiertos. Entremos ahora en el corazón del mensaje de este libro. La historia comienza con una hambruna en Belén, un dato cargado de ironía, ya que Belén significa casa de pan. Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos Malón y Kelión dejaron la tierra prometida y se fueron a vivir a Moab, un país vecino que era enemigo histórico de Israel. Allí, Elimelec murió. Los 2 hijos se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth, y después de unos 10 años, también los hijos murieron, dejando a las 3 mujeres viudas y desamparadas. La situación de estas mujeres era desesperada según los estándares de la época. Sin esposos ni hijos varones, no tenían quien las proveyera ni las protegiera. Noemí decidió regresar a Belén porque había oído que el Señor había visitado a su pueblo dándoles pan. Les dijo a sus nueras que volvieran a sus familias en Moab, donde tendrían mejor oportunidad de encontrar nuevos esposos. Orfa, con lágrimas, aceptó el consejo y se fue. Pero Ruth se negó a abandonar a su suegra. Las palabras de Ruth en el capítulo 1 son algunas de las más hermosas de toda la Escritura. «No me ruegues que te deje y me aparte de ti», dijo, «porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo,
y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Estas palabras no son solo una declaración de lealtad a Noemí, son una confesión de fe en el Dios de Israel. Ruth estaba renunciando a todo lo que conocía, estaba dejando atrás su tierra, su familia, sus dioses, su cultura, su identidad. Estaba eligiendo un futuro incierto en un país extranjero, como viuda extranjera sin derechos ni protección. Humanamente hablando, era una decisión absurda. Orfa había tomado la decisión sensata, pero Ruth había visto algo en Noemí, en su fe, en su Dios, que valía más que toda la seguridad que Moab podía ofrecerle. Y esa decisión cambiaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad. Cuando llegaron a Belén, era el comienzo de la cosecha de cebada. Ruth, tomando la iniciativa, le pidió permiso a Noemí para ir a espigar en los campos. Espigar era el derecho que la ley de Moisés otorgaba a los pobres, las viudas y los extranjeros. Podían recoger las espigas que los segadores dejaban caer o que quedaban en los bordes del campo. Era una provisión de Dios para los más vulnerables de la sociedad. Y Ruth, siendo viuda y extranjera, calificaba doblemente. El texto dice que aconteció que ella fue a parar a la parte del campo que pertenecía a Buz, pariente de Elimelec. Esa pequeña frase, aconteció, esconde la mano invisible de Dios guiando los pasos de Ruth. De todos los campos de Belén, ella terminó precisamente en el de un hombre que era pariente cercano de su difunto suegro y que, por lo tanto, tenía la responsabilidad legal de actuar como redentor de la familia. No fue casualidad, fue providencia divina disfrazada de coincidencia. Buz notó a Ruth entre las espigadoras y preguntó quién era. Cuando le contaron su historia, su lealtad a Noemí y su decisión de abandonar todo para seguir al Dios de Israel, Booz quedó impresionado. Le habló con bondad, la invitó a quedarse en su campo, le ofreció protección y provisión, e incluso dio instrucciones a sus trabajadores para que dejaran caer espigas a propósito para que ella pudiera recoger más. Buz fue más allá de lo que la ley exigía. Mostró la clase de generosidad que refleja el corazón de Dios. Cuando Ruth regresó esa noche, con una cantidad extraordinaria de cebada, Noemí supo que algo especial había sucedido. Al enterarse de que había estado en el campo de Booz, su corazón se llenó de esperanza. «Bendito sea él del Señor», exclamó, «pues no ha rehusado a los vivos la bondad que tuvo para con los que han muerto». Y luego le reveló a Ruth que Buz era uno de sus parientes cercanos, uno de los que tenían derecho de redención. La ley del Redentor, o Goel en hebreo, era una provisión hermosa en el sistema legal de Israel. Cuando una familia caía en desgracia, perdiendo sus tierras o su libertad, un pariente cercano tenía el derecho y la responsabilidad de redimirlos. Podía comprar de vuelta la tierra que se había vendido, podía liberar a un familiar que se había vendido como esclavo, y en el caso de una viuda sin hijos, podía casarse con ella para levantar descendencia al nombre del difunto. Buz era un potencial redentor para Noemí y Ruth. Si deseas profundizarte en las verdades misteriosas de la palabra de Dios, preparamos un material exclusivo para ti. Confíralo en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Noemí ideó un plan. Le dijo a Ruth que se lavara, se perfumara, se pusiera su mejor ropa y fuera a la era donde Buz estaría aventando la cebada esa noche. Debía esperar hasta que él terminara de comer y beber y se acostara a dormir. Entonces, debía descubrirle los pies y acostarse allí. Él le diría qué hacer. Era un plan audaz, incluso arriesgado, pero Ruth confió en su suegra y obedeció. Esa noche, cuando Buz despertó a medianoche y encontró a una mujer acostada a sus pies, le preguntó quién era. Ruth respondió identificándose y luego hizo una petición que era tanto una propuesta de matrimonio como un reclamo legal. «Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva», dijo, «por cuanto eres pariente cercano». En otras palabras, estaba pidiéndole que cumpliera su rol de redentor, que la tomara bajo su protección, que la hiciera su esposa. La respuesta de Buz
revela su carácter noble. La bendijo por no haber ido tras los jóvenes, sean pobres o ricos. La llamó mujer virtuosa. Le prometió hacer todo lo que ella pedía, pero también le informó de un obstáculo. Había otro pariente más cercano que tenía el primer derecho de redención. Buz tendría que darle a ese hombre la oportunidad de actuar primero. Si él renunciaba a su derecho, entonces Buz la redimiría. Esa noche, Ruth durmió a sus pies y antes del amanecer, él la envió de regreso con 6 medidas de cebada para Noemí. El capítulo 4 nos lleva a la puerta de la ciudad, donde se resolvían los asuntos legales. Buz reunió a 10 ancianos como testigos y esperó hasta que pasara el otro pariente redentor. Le expuso el caso. Noemí estaba vendiendo la parcela de tierra que había pertenecido a Elimelec. Como pariente más cercano, él tenía el primer derecho de comprarla. El hombre accedió inicialmente, pero entonces Buz añadió un detalle crucial. Quien comprara la tierra también debía casarse con Ruth la moabita para preservar el nombre del difunto sobre su heredad. Este requisito cambió todo. El otro pariente renunció a su derecho, diciendo que no podía hacerlo sin arruinar su propia herencia. Quizás temía complicaciones legales con sus propios herederos. Quizás no quería casarse con una extranjera. Sea cual fuera la razón, se quitó el zapato y se lo dio a Buz, como señal legal de transferencia del derecho. Y Buz, delante de los ancianos y todo el pueblo, declaró que había adquirido todo lo que era de Elimelec y sus hijos, y que había tomado a Ruth, la moabita, como su esposa. Los ancianos y el pueblo bendijeron a Buz y a Ruth con palabras proféticas que ellos mismos probablemente no comprendían del todo. Le pidieron al Señor que hiciera a Ruth como Raquel y Lea, las madres de las 12 tribus de Israel. Le pidieron que Booz tuviera renombre en Belén. Le pidieron que su casa fuera como la casa de Fares, a quien Tamar dio a luz a Judá. Cada una de estas bendiciones se cumpliría de maneras que superaban cualquier expectativa humana. Booz y Ruth se casaron, y el Señor le concedió que concibiera y diera a luz un hijo. Las mujeres de Belén celebraron con Noemí, diciendo que bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Declararon que el niño sería restaurador de su alma y sustento de su vejez, porque su nuera que la amaba lo había dado a luz, y ella era mejor para Noemí que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Las vecinas le pusieron nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Obed significa siervo o adorador. Este niño, nacido de una moabita convertida y un hombre justo de Belén, sería el padre de Isaí, el padre de David. La bisabuela del más grande rey de Israel era una extranjera que había elegido abandonar sus dioses para seguir al Dios verdadero. La sangre de Ruth correría por las venas de David, y más importante aún, por las venas de alguien mucho mayor que David. Hablemos ahora de cómo Jesús es revelado en este libro, porque aunque Ruth fue escrito 1000 años antes del nacimiento del Mesías, sus páginas están saturadas de imágenes y tipos que apuntan hacia él. Buz es una de las figuras más claras de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Era un hombre rico y poderoso que se inclinó hacia una mujer pobre y extranjera. Tenía el derecho de redimirla y la voluntad de hacerlo. Pagó el precio completo para hacerla suya. La elevó de su posición de pobreza y vergüenza a una posición de honor y bendición. Todo esto es exactamente lo que Jesús ha hecho por nosotros. Éramos extranjeros y forasteros, sin Dios y sin esperanza en el mundo, como dice el apóstol Pablo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos nada que ofrecer, ningún derecho que reclamar, ninguna esperanza de redención por nuestros propios medios. Pero Jesús, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Dejó la gloria del cielo, se humilló hasta la muerte y pagó el precio de nuestra redención con su propia sangre. El concepto del Redentor en el libro de Ruth es una imagen perfecta de lo que Cristo hizo por nosotros. El Redentor tenía que ser un pariente cercano. No cualquiera podía redimir, solo alguien de la familia. Por eso Jesús se hizo hombre, para ser nuestro hermano, para ser de nuestra familia.
para tener el derecho legal de redimirnos. El Redentor tenía que tener los recursos para pagar el precio. Tenía que ser capaz de completar la transacción. Jesús, siendo Dios, tenía recursos infinitos. Su vida perfecta, su muerte sacrificial, su sangre preciosa, fueron suficientes para redimir no solo a una persona, sino a toda la humanidad. El Redentor tenía que estar dispuesto a actuar. El otro pariente en la historia de Ruth tenía el derecho pero no la voluntad. Jesús tenía ambos. Nadie me quita la vida, dijo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cristo nos redimió voluntariamente, por amor, no por obligación. Y así como Booz hizo de Ruth su esposa, Cristo ha hecho de la iglesia su novia. Estamos unidos a Él en un pacto eterno de amor y fidelidad. Hay una indicación clara del plan de Dios que se iniciaría en Jesús en la genealogía al final del libro. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y así sucesivamente, hasta llegar a Obed, Isaí y David. Esta genealogía conecta la historia de Ruth con la línea mesiánica. Mateo, al comienzo de su evangelio, retoma esta genealogía y la lleva hasta Jesús, y notablemente menciona a Ruth por nombre, una de las solo 4 mujeres mencionadas en esa lista. Dios quería que supiéramos que la moabita convertida era parte del linaje del Mesías. La relación de este libro con Jesús y su mensaje es profunda y multifacética. El libro de Ruth nos muestra que la salvación no es exclusiva de Israel. Desde el principio, el plan de Dios incluía a todas las naciones. Ruth era moabita, descendiente de Lot a través de una relación incestuosa. Los moabitas estaban excluidos de la congregación del Señor hasta la 10ª generación según la ley. Y sin embargo Dios la recibió, la bendijo y la hizo parte de la línea real. Esto anticipa lo que Pablo declararía siglos después, que en Cristo ya no hay judío ni griego, porque todos son uno en Él. El libro también nos enseña sobre la naturaleza de la verdadera fe. La fe de Ruth no era pasiva ni solo intelectual, era una fe que actuaba. Ella dejó todo lo que conocía para seguir al Dios de Israel. Trabajó duro espigando en los campos bajo el sol ardiente. Tomó riesgo salir a la era de noche. Su fe se demostró en sus obras, como diría Santiago. Y Dios honró esa fe de maneras que ella nunca habría podido imaginar. El Espíritu Santo, aunque no se menciona explícitamente en el libro, está presente en cada página como el autor invisible de los acontecimientos. Fue el Espíritu quien guió los pasos de Ruth al campo de Booz. Fue el Espíritu quien movió el corazón de Booz hacia ella. Fue el Espíritu quien orquestó cada detalle para que el plan de redención se cumpliera. Y es el mismo Espíritu quien hoy guía nuestros pasos, abre puertas, cierra caminos, y nos lleva exactamente donde necesitamos estar para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Si deseas profundizarte en las verdades misteriosas de la palabra de Dios, preparamos un material exclusivo para ti. Confíralo en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Hablemos ahora de la fe y la salvación tal como se presentan en este libro. La fe de Ruth es un modelo para todos nosotros. Ella no tenía todas las respuestas cuando decidió seguir a Noemí. No sabía cómo iba a sobrevivir en un país extranjero. No sabía si sería aceptada o rechazada, pero eligió confiar en el Dios de Israel a pesar de la incertidumbre. Tu Dios será mi Dios, declaró. Esa es la esencia de la fe, una decisión de confiar en Dios sin importar las circunstancias. La salvación en el libro de Ruth viene a través de un redentor. Ruth no podía salvarse a sí misma. No podía comprar de vuelta la tierra de Elimelec. No podía levantar descendencia al nombre de su esposo muerto. Necesitaba a alguien que tuviera el poder, el derecho y la voluntad de redimirla. Y Booz fue ese alguien. De la misma manera, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos pagar la deuda de nuestro pecado. No podemos limpiarnos de nuestra culpa. Necesitamos un redentor. Y Jesús es ese redentor. El tema de la gracia permea todo el libro. Ruth no merecía la bondad de Booz. Era extranjera, pobre, viuda.
Según todas las normas sociales de la época, estaba en el escalón más bajo, y sin embargo, Boaz la trató con dignidad, respeto y generosidad extraordinaria. «¿Por qué he hallado gracia en tus ojos?», le preguntó ella asombrada. La respuesta es que la gracia, por definición, no se puede merecer, se recibe como regalo. Y eso es exactamente lo que Dios nos ofrece en Cristo: gracia inmerecida, amor incondicional, aceptación total. La vida cristiana también encuentra ilustración en este libro. Ruth vivió una vida de servicio, humildad y trabajo duro. No esperó que las bendiciones le cayeran del cielo. Salió a espigar todos los días, desde la mañana hasta la noche, y mientras trabajaba fielmente, Dios estaba obrando a su favor de maneras que ella no podía ver. Lo mismo es cierto para nosotros. La vida cristiana no es pasividad, esperando que Dios haga todo. Es colaboración activa con Él, haciendo nuestra parte, mientras confiamos en que Él hace la suya. Ahora quiero hablarte directamente. A ti que estás escuchando estas palabras, quiero que esta reflexión llegue a lo más profundo de tu corazón, porque el libro de Ruth no es solo una bella historia de amor del pasado, es una invitación personal para ti en el presente. Es una imagen de lo que Dios quiere hacer en tu vida si le permites. Tal vez te identificas con Ruth, te sientes extranjero, fuera de lugar, como si no pertenecieras. Has estado buscando un hogar, una comunidad, un lugar donde ser aceptado. Quiero que sepas que hay un lugar para ti en la familia de Dios. No importa de dónde vengas, qué hayas hecho o cuán indigno te sientas, el mismo Dios que recibió a Ruth la Moabita te recibe a ti. Solo tienes que hacer lo que ella hizo, elegir a su pueblo como tu pueblo y a su Dios como tu Dios. Tal vez te identificas con Noemí. Has experimentado pérdidas devastadoras, has pasado por valles de amargura tan profundos que sientes que hasta tu nombre ha cambiado. La vida te ha golpeado tanto que has perdido la esperanza. Quiero que sepas que la historia de Noemí no termina en el capítulo 1. Dios no había terminado con ella, y Dios no ha terminado contigo. El mismo Dios que transformó la amargura de Noemí en alegría puede hacer lo mismo por ti. Solo tienes que esperar en Él. Tal vez necesitas un Boaz en tu vida, un redentor que pague tus deudas, que te cubra con su protección, que te eleve de tu condición presente a algo mejor. Tengo buenas noticias para ti. Ese redentor ya existe. Su nombre es Jesús, y Él está dispuesto y es capaz de hacer por ti infinitamente más de lo que Boaz hizo por Ruth. No tienes que ganarte su favor, no tienes que impresionarlo con tus méritos. Solo tienes que acudir a Él con fe, como Ruth acudió a Boaz aquella noche en la era. El libro de Ruth nos muestra que Dios está presente incluso cuando parece ausente. En todo el libro, Dios no habla audiblemente, no hace milagros espectaculares, no envía ángeles con mensajes, y sin embargo su mano está en cada detalle. Él guía, provee, protege, orquesta, trabaja a través de personas ordinarias y circunstancias cotidianas para cumplir sus propósitos extraordinarios. Si sientes que Dios está lejos o en silencio, recuerda a Ruth. Dios estaba obrando en su vida todo el tiempo, aunque ella no siempre podía verlo. La providencia de Dios es uno de los temas más reconfortantes de este libro. Aconteció que Ruth fue a parar al campo de Boaz. Esa pequeña frase contiene un universo de verdad. Lo que parecía coincidencia era en realidad coordinación divina. Lo que parecía suerte era en realidad la mano de Dios. Y lo mismo es cierto en tu vida. Esos encuentros aparentemente casuales, esas puertas que se abren inesperadamente, esas oportunidades que llegan de la nada, no son accidentes, son la providencia de Dios guiando tus pasos hacia su propósito para tu vida. Si deseas profundizarte en las verdades misteriosas de la palabra de Dios, preparamos un material exclusivo para ti. Confíralo en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Quiero también abordar un tema que algunos podrían encontrar difícil en este libro. La cultura del antiguo Israel era muy diferente a la nuestra. El concepto del levirato, donde un pariente se casaba con la viuda de su hermano para darle descendencia,
puede parecer extraño a nuestros oídos modernos. La escena en la era, donde Ruth se acuesta a los pies de Boaz, puede malinterpretarse si no entendemos el contexto cultural. Es importante entender que estas costumbres existían para proteger a las mujeres vulnerables en una sociedad patriarcal. Una viuda sin hijos no tenía seguridad económica ni social. El sistema del Redentor era una red de protección que aseguraba que no quedara desamparada. Lo que Ruth hizo al ir a la era no era inmoral según las normas de su tiempo. Era un reclamo legal legítimo, presentado de manera culturalmente apropiada. Dios trabajó dentro de esa cultura para mostrar su gracia y su provisión, y al hacerlo, también estaba reformando esa cultura desde adentro. Boaz trató a Ruth con un respeto y una dignidad que iban más allá de lo que la sociedad exigía. La llamó mujer virtuosa. Le dio opciones en lugar de imponerle su voluntad. La honró públicamente delante de los ancianos. En un mundo donde las mujeres a menudo eran tratadas como propiedad, Boaz la trató como persona. Esto nos enseña cómo Dios obra en medio de culturas imperfectas. No siempre destruye las estructuras existentes de un golpe. A menudo trabaja gradualmente, redimiendo lo que puede ser redimido, transformando corazones uno a la vez. La forma en que Boaz trató a Ruth fue un paso hacia una comprensión más completa de la dignidad humana que encontraría su expresión máxima en las enseñanzas de Jesús. Ahora quiero invitarte a tomar una decisión. El libro de Ruth termina con una genealogía, pero tu historia no tiene que terminar donde estás ahora. Dios tiene más para ti. Tiene un propósito para tu vida que va más allá de lo que puedes ver o imaginar. Pero para entrar en ese propósito, necesitas hacer lo que Ruth hizo. Necesitas elegir. Ruth eligió dejar atrás su pasado. Eligió abandonar a los dioses de Moab. Eligió seguir al Dios verdadero, aunque no sabía lo que el futuro le deparaba. Y esa elección cambió todo. De la misma manera, Dios te está invitando hoy a hacer una elección, a dejar atrás tu pasado, a abandonar los ídolos que has estado siguiendo, sean cuales sean, a confiar en Él con tu futuro. El arrepentimiento es el primer paso en este camino. Arrepentirse no es simplemente sentir remordimiento por cosas malas que has hecho. Es cambiar de dirección. Es reconocer que has estado caminando lejos de Dios y decidir dar la vuelta hacia Él. Ruth literalmente dio la vuelta. En lugar de regresar a Moab, caminó hacia Belén, hacia la casa de pan, hacia el lugar donde eventualmente nacería el pan de vida. El arrepentimiento es tu momento de dar la vuelta. La confesión de fe es el siguiente paso. Ruth confesó su fe con aquellas hermosas palabras. Tu Dios será mi Dios. No fue una confesión privada, fue pública delante de Noemí. De la misma manera, la fe cristiana requiere confesión pública. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación no es un secreto que guardamos, es una realidad que proclamamos. El bautismo es la expresión visible de esa fe invisible. Es el momento en que públicamente te identificas con Cristo, con su muerte y su resurrección. Así como Ruth cruzó el Jordán para entrar en la tierra de Israel, dejando atrás su vida en Moab, el bautismo es tu cruce del Jordán. Es dejar atrás la vieja vida y entrar en la nueva. Es una línea en la arena que marca el comienzo de tu nueva identidad como hijo o hija de Dios. Si ya has dado estos pasos, el libro de Ruth te anima a seguir adelante con fidelidad. Ruth no se detuvo después de su declaración inicial de fe. Siguió trabajando, sirviendo, confiando, día tras día. La vida cristiana no es un evento único, es una jornada continua. Sigue espigando en los campos de la palabra de Dios. Sigue buscando la presencia del Señor. Sigue confiando en su providencia, aunque no puedas ver lo que Él está haciendo. Y recuerda que eres parte de una historia más grande. Ruth no sabía que sería la bisabuela de David. No sabía que su nombre aparecería en la genealogía del Mesías. Ella simplemente fue fiel en lo pequeño, y Dios la usó para lo grande. Lo mismo puede ser cierto para ti.
Tu fidelidad de hoy puede tener repercusiones que no verás hasta la eternidad. Tu obediencia en lo pequeño puede ser parte del plan de Dios para algo mucho mayor. El libro de Ruth comienza con muerte, hambre y pérdida. Termina con vida, abundancia y esperanza. Comienza con Noemí llamándose Mara, amarga. Termina con Noemí sosteniendo a un nieto que será su restaurador. Comienza con Ruth como una extranjera sin futuro. Termina con Ruth como esposa honrada y madre en la línea real. Dios es el Dios de las transformaciones, y Él puede hacer lo mismo en tu vida. No importa cómo comience tu historia, lo que importa es a quién le permites escribir el final. Si le entregas tu vida a Dios, Él puede tomar tus cenizas y convertirlas en belleza. Puede tomar tu luto y convertirlo en gozo. Puede tomar tu desesperación y convertirla en esperanza. El mismo Dios que obró en la vida de Ruth quiere obrar en la tuya. Solo necesitas decirle lo que ella dijo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Si deseas profundizarte en las verdades misteriosas de la palabra de Dios, preparamos un material exclusivo para ti. Confíralo en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Antes de terminar, quiero dejarte con algunas reflexiones prácticas. Primera, nunca subestimes el poder de la lealtad. La lealtad de Ruth hacia Noemí fue la semilla de todas las bendiciones que siguieron. En un mundo donde las relaciones son desechables y los compromisos son frágiles, sé alguien que honra sus promesas. Sé fiel a tu familia, a tu comunidad de fe, a las personas que Dios ha puesto en tu vida. La lealtad es una virtud cada vez más rara, y Dios la honra. Segunda, confía en la providencia de Dios, incluso cuando no la ves. Ruth no podía ver la mano de Dios guiándola al campo de Boz, pero estaba allí. No podía ver el plan maestro que la incluía en el linaje del Mesías. Pero Dios lo tenía todo bajo control. Cuando la vida no tiene sentido, cuando las piezas no encajan, recuerda que Dios ve lo que tú no puedes ver. Él está trabajando todas las cosas para bien de los que le aman. Tercera, sé generoso más allá de lo que se te exige. Boz no tenía obligación legal de ser tan bondadoso con Ruth. La ley le exigía permitir que espigara. Él le dio protección, provisión y honor. Fue más allá del deber. En tu vida busca oportunidades de ir más allá, de dar más de lo esperado, de servir más de lo requerido. La generosidad extraordinaria es una marca del carácter de Dios y Él quiere verla reflejada en sus hijos. Cuarta, no dejes que tu pasado defina tu futuro. Ruth era moabita, de un pueblo despreciado por Israel, pero no dejó que esa etiqueta la limitara. Eligió un nuevo camino, una nueva identidad, un nuevo Dios. Y Dios honró esa elección de maneras extraordinarias. Sea cual sea tu pasado, tus errores, tu trasfondo, no tienes que quedarte atrapado allí. En Cristo hay nueva vida. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quinta, recuerda que Dios usa a personas imperfectas para propósitos perfectos. La genealogía al final de Ruth incluye algunos personajes problemáticos. Judá tuvo hijos con su nuera Tamar en circunstancias cuestionables. Rahab era una prostituta cananea. Y ahora se añade Ruth, una moabita. Dios no necesita personas perfectas para cumplir sus planes. Necesita personas disponibles. Personas que digan sí cuando Él llama. Personas que confíen en Él a pesar de sus propias limitaciones. El libro de Ruth es corto pero profundo. Es simple pero transformador. Es antiguo pero eternamente relevante. Que su mensaje penetre tu corazón. Que su esperanza ilumine tus días oscuros. Que su ejemplo de fe te inspire a confiar en Dios con todo lo que eres y todo lo que tienes. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. No olvides compartir este video con alguien que necesite escucharlo.
Quizás conoces a alguien que está pasando por un tiempo de pérdida como Noemí. Quizás conoces a alguien que se siente extranjero y fuera de lugar como Ruth. Este mensaje puede ser exactamente lo que necesitan escuchar. Un simple clic puede ser el instrumento que Dios use para transformar un corazón. Comparte esta historia de redención y esperanza. Deja tu comentario contando lo que Dios te habló a través de este libro. ¿Con qué personaje te identificaste más? ¿Qué verdad tocó tu corazón de manera especial? Tu testimonio puede ser de bendición para otros que están pasando por situaciones similares. Construyamos juntos una comunidad donde la palabra de Dios sea compartida, celebrada y vivida. Quiero añadir algunas reflexiones más sobre las lecciones eternas que este pequeño pero poderoso libro nos deja. Cada personaje en la historia de Ruth tiene algo que enseñarnos sobre la vida, la fe y las relaciones. Pensemos en Elimelec por un momento. Aunque muere al principio del libro, su decisión de llevar a su familia a Moab tiene consecuencias que se extienden a lo largo de toda la historia. Cuando enfrentó la hambruna en Belén, eligió buscar soluciones en un país pagano en lugar de confiar en Dios. No sabemos sus razones exactas. Quizás pensó que era la decisión práctica, la decisión sensata. Pero a veces las decisiones que parecen sensatas según la sabiduría humana nos alejan del propósito de Dios. Esto no significa que Elimelec fuera un hombre malo. La Biblia no lo condena explícitamente, pero su ejemplo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, ¿buscamos soluciones fuera de la voluntad de Dios? ¿Nos alejamos de la comunidad de fe para buscar prosperidad en el mundo? ¿Tomamos atajos que pueden parecer convenientes, pero que nos llevan lejos de donde Dios quiere que estemos? Pensemos también en Orfa. Muchas veces la juzgamos negativamente porque no siguió a Noemí como lo hizo Ruth. Pero la Biblia no la condena. Hizo lo que era lógico, lo que su suegra misma le aconsejó hacer. Regresó a su familia, a su cultura, a sus dioses. No fue una decisión malvada. Fue simplemente una decisión diferente a la de Ruth, y sin embargo, esa diferencia tuvo consecuencias eternas. Orfa desaparece de la historia bíblica después de ese beso de despedida. Ruth entra en la genealogía del Mesías. A veces las decisiones más importantes de la vida no son entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Orfa eligió algo bueno, la seguridad de su familia. Ruth eligió algo mejor, la incertidumbre con Dios. Cada uno de nosotros enfrenta decisiones similares. Podemos elegir el camino cómodo y predecible, o podemos elegir el camino de fe que no sabemos a dónde nos llevará. La elección que hagamos determinará la historia que escribamos. ¿Y qué decir de Noemí misma? Su fe fue probada de maneras que pocos de nosotros podemos imaginar. Perdió a su esposo y a sus 2 hijos en tierra extranjera. Regresó a casa vacía, amargada, convencida de que Dios había actuado contra ella. El Todopoderoso me ha llenado de amargura, dijo. Salí llena, y el Señor me ha vuelto con las manos vacías. Y sin embargo, Noemí no abandonó a Dios. Amargada como estaba, siguió refiriéndose a Él como el Señor, como el Todopoderoso. Su fe estaba magullada pero no destruida, y cuando comenzó a ver las señales de la providencia divina, cuando Ruth regresó del campo de Booz, Noemí reconoció la mano del Señor. Su fe revivió, su esperanza renació, y al final del libro, la mujer que se había llamado Mara sostenía en sus brazos la evidencia tangible de que Dios no la había abandonado. La historia de Noemí nos enseña que está bien estar enojado con Dios, confundido por sus caminos, herido por las circunstancias de la vida. Dios puede manejar nuestra honestidad. Lo que no debemos hacer es abandonarlo completamente. Mantén, aunque sea un hilo de conexión, aunque sea una fe del tamaño de un grano de mostaza, porque Dios puede trabajar con eso. Él puede hacer crecer esa pequeña semilla hasta convertirla en un árbol donde las aves del cielo encuentren refugio. El contraste entre Buz y el pariente sin nombre también es instructivo. Ambos tenían el derecho legal de redimir.
Ambos podían haber cumplido la ley. Pero Buz estaba dispuesto a hacer más que cumplir la ley. Estaba dispuesto a amar. El otro pariente calculó los costos y decidió que no le convenía. Se preocupó por su propia herencia más que por el bienestar de Ruth y Noemí. No era ilegal lo que hizo, pero tampoco era heroico. Jesús nos llama a ser como Buz, no como el pariente sin nombre. Nos llama a ir más allá del mínimo requerido. Nos llama a amar sacrificialmente, a dar generosamente, a servir incondicionalmente. Cualquiera puede cumplir con lo básico. Pero los seguidores de Cristo están llamados a la excelencia, a hacer más de lo que se espera, a sorprender al mundo con una bondad que no tiene sentido desde una perspectiva puramente egoísta. El libro de Ruth también nos habla sobre el valor de la comunidad. Noemí no estaba sola, tenía a Ruth. Ruth no estaba sola, tenía a Noemí. Y cuando llegaron a Belén, fueron recibidas por una comunidad que las apoyó. Las mujeres del pueblo celebraron con Noemí al principio y al final del libro. Los ancianos bendijeron a Buz y Ruth en la puerta de la ciudad. Nadie estaba aislado. Todos eran parte de algo mayor que ellos mismos. En nuestra era de individualismo extremo, necesitamos recuperar este sentido de comunidad. No fuimos creados para vivir solos. Necesitamos hermanos y hermanas en la fe que caminen con nosotros, que nos apoyen en los tiempos difíciles, que celebren con nosotros en los tiempos de alegría. Si no tienes una comunidad así, búscala. Si la tienes, cuídala. La vida cristiana no se vive en solitario. Finalmente, el libro de Ruth nos recuerda que cada vida importa en el plan de Dios. Ruth era una viuda extranjera sin importancia según los estándares del mundo. Nadie habría predicho que ella tendría un lugar en la historia sagrada. Y sin embargo, Dios la vio. Dios la valoró. Dios la incluyó en su plan eterno de redención. Si Dios pudo usar a Ruth, puede usarte a ti. No importa cuán insignificante te sientas, cuán inadecuado para cualquier propósito divino. Dios se especializa en usar a personas improbables para propósitos extraordinarios. Que la historia de Ruth te inspire a confiar en Dios con valentía, a amar a otros con lealtad y a esperar en el Señor con esperanza. Tu historia no ha terminado. Tu Redentor vive, y Él está trabajando en tu vida de maneras que aún no puedes ver, pero que un día entenderás y celebrarás. Gracias por escuchar el libro de Ruth. Hasta la próxima, cuando continuaremos explorando juntos la maravillosa palabra de Dios.